¿Qué tal, queridos amigos? El día de hoy vamos a hablar de meningitis bacteriana, puesto que es una enfermedad infecciosa a nivel mundial y ha sido reconocida durante mucho tiempo como una de las enfermedades más devastadoras. Se caracteriza esta enfermedad por ser una inflamación, como ya lo saben, de la aracnoides y de la pía madre, es decir, de las leptomeninges, eh, que sucede en el líquido cefalorraquídeo sin afectar el parénquima cerebral. Un poco de su epidemiología: la incidencia mundial de la meningitis bacteriana es de aproximadamente 1,2 millones de casos al año. Estados Unidos es de 2 a 10 por cada 100,000 habitantes por año. Reino Unido y el oeste de Europa es de 1 a 2 casos por 100,000 habitantes al año. Antes de la introducción de las vacunas, esto cabe decir, la Haemophilus influenza era la principal causa de meningitis bacteriana. Actualmente los principales patógenos van a ser Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Streptococcus del grupo beta y Listeria monocytogenes. Aproximadamente el 80% de los casos de meningitis bacteriana van a ser causados por Streptococcus pneumoniae y por Neisseria meningitidis. Este último predominio en menores de 45 años. Hablando de la etiología, tenemos al centro el Streptococcus pneumoniae, que es un coco gram positivo, anaerobio facultativo, que es un colonizador habitual de la faringe. Este es el principal germen causal de la meningitis en adultos mayores de 20 años. Existen diversos factores que pueden predisponer a la meningitis por Streptococcus pneumoniae, como la neumonía por neumococo, asplenia, quizá inmunodeficiencia, sinusitis u otitis media aguda, diabetes mellitus y etilismo crónico. En pacientes que han sufrido una fractura de la base de cráneo también y rinorrea del líquido cefalorraquídeo, el neumococo es el agente etiológico pues más frecuente. Ahora, hablando de Neisseria, que lo tenemos a la izquierda, hay que recordar que se trata de un diplococo gram negativo que es aerobio y es responsable de los brotes epidémicos. Se conocen 13 grupos o serogrupos, de los cuales están implicados en la meningitis el A, el B, el C, el Y y el W135. Las cepas de este germen pueden colonizar la nasofaringe de los individuos, primero, de los individuos sanos, pero es más frecuente en fumadores que son activos o pasivos, en el curso de infecciones respiratorias, por ejemplo, en algunas prácticas sexuales, y afecta principalmente a personas institucionalizadas o hacinadas, ya sea la prisión, los manicomios, los hospitales, o gente que vive muy hacinada, y con defectos en los factores del complemento. Esto es algo congénito. A la derecha tenemos la Listeria monocytogenes, que hay que recordar que es un bacilo gram positivo. Este es anaerobio facultativo de crecimiento intracelular. Al ingerir alimentos contaminados como leche o queso o verduras crudas, carnes procesadas o salchichas crudas. Meningitis, pues en personas mayores de 60 años va a causar, embarazadas y personas con inmunodeficiencias. Esto va a originar del 5 al 8% de los casos de meningitis bacteriana. Aunque también tenemos a Escherichia coli y Klebsiella, que son bacilos gram negativos, son cada vez más frecuentes en personas con enfermedades crónicas como diabetes mellitus o cirrosis. Tenemos la Pseudomonas aeruginosa, que es frecuente en pacientes que son sometidos a intervenciones neuroquirúrgicas o traumatismos cráneoencefálicos. El Staphylococcus aureus, que se ve con mayor frecuencia, bueno, y que, como aquí dice, es una complicación de un procedimiento neurológico también, después de un traumatismo craneal, etc. Bien, en cuanto a la patogenia, aquí les pongo algunos factores predisponentes y los gérmenes más frecuentes. A la izquierda cada factor y a la derecha con qué germen se le asocia. Bien, hablando de la patogenia, la meningitis bacteriana se desarrolla cuando los factores de virulencia del patógeno superan los mecanismos de defensa del huésped. Existen diferentes rutas por las cuales las bacterias pueden alcanzar las meninges, entre ellas la diseminación hematógena, entrada directa desde las vías respiratorias superiores o de la piel,
diseminación a partir de un foco contiguo de infección, etc. Se han estudiado 4 procesos, o existen 4 procesos principales, para que las bacterias logren producir la invasión meningia. Estas son puestas como colonización, la invasión después del torrente sanguíneo, la supervivencia en el torrente sanguíneo y finalmente cruzar la barrera hematoencefálica para entrar al espacio subaracnoideo. Aquí tenemos algunas de las rutas hasta las meninges, que es la diseminación hematógena, la entrada directa desde las vías respiratorias superiores y la diseminación a partir de un foco contiguo. Bien, ahora, en cuanto a Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, pues estas logran adherirse al epitelio debido a la producción de proteasas que degradan las inmunoglobulinas A. Estas, al mismo tiempo, inactivan la producción de anticuerpo de la mucosa, que, como sabemos, la IgA está en las mucosas, y por medio de las fimbrias o pilis que posee, por ejemplo, el meningococo en su superficie corporal, pues se adhieren. Además, o posteriormente, las bacterias van a ser transportadas hacia el torrente sanguíneo por medio de unas vacuolas o crean algunas separaciones entre las uniones, ya sea intercelulares, y su supervivencia en el torrente sanguíneo se va a lograr por la presencia de su cápsula de polisacárido, que esta evita la fagocitosis de los neutrófilos y la actividad bactericida mediada por la vía clásica del complemento. Las bacterias sobreviven en el torrente sanguíneo y logran llegar a los plexos coroideos intraventriculares, que después les permite acceso directo al líquido cefalorraquídeo. Normalmente el líquido cefalorraquídeo pues, posee una poca cantidad de leucocitos, proteínas de complemento e inmunoglobulinas, por lo que las bacterias logran multiplicarse rápidamente. La invasión bacteriana del líquido cefalorraquídeo provoca una reacción inflamatoria. Los componentes bacterianos van a originar una inflamación meningia, a liberar dentro del espacio subaracnoideo algunas citocinas que sean proinflamatorias, como la interleucina o el factor de necrosis tumoral, por la microglia, los astrocitos y monocitos. En fin, las citocinas van a promover la migración de los neutrófilos al líquido cefalorraquídeo y ya estos van a liberar las prostaglandinas, radicales de oxígeno y metaloproteínas de matriz que aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. En conclusión, digamos, pues la cascada inflamatoria conduce a anormalidades en el flujo sanguíneo cerebral y con esto edema cerebral vasogénico. Es decir, por aumento de la permeabilidad vascular de toda la inflamación, va a haber un edema citotóxico, que es una inflamación por las sustancias tóxicas liberadas, y el edema intersticial, que es la producción o por la obstrucción y producción del flujo de líquido cefalorraquídeo por las vellosidades de las aracnoides. La conclusión o el fin de todo esto es que la combinación de los diferentes tipos de edema cerebral van a provocar un aumento de la presión intracraneal, produciendo pues herniación cerebral y finalmente la muerte. También ocurre inflamación vascular local, a la que le llamamos vasculitis, que puede ocasionar isquemia y trombosis y con ello desencadenar toda la clínica de infarto cerebral. Bien, ahora en cuanto a la clínica, las manifestaciones clínicas que se presentan en pacientes con meningitis son cefalea, fiebre, alteración del estado mental, rigidez nucal, focalización neurológica, como hemiparesia, puede haber alteración del campo visual, parálisis de los pares craneales, convulsiones, vómitos, mialgias, fotofobia y adinamia e hiporreflexia. Vemos cómo todos son pues síntomas neurológicos. La tríada clásica de rigidez nucal, fiebre y alteración de la conciencia se observa en menos del 50% de los pacientes con meningitis bacteriana aguda y alrededor de un 95% de los pacientes pues tenían al menos 2 síntomas de la tríada clásica. Bien, adultos mayores y personas inmunosuprimidas, inmunocomprometidas pueden tener ausencia de las manifestaciones clínicas y esto es importante porque pueden tener manifestaciones inespecíficas. De aquí que sea tan importante el juicio clínico. Un 15% de los pacientes con meningitis por Neisseria desarrollan pues un cuadro de choque séptico con coagulación intravascular diseminada con extensas equimosis y necrosis hemorrágica en las glándulas suprarrenales. Esto se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen
que al final va a originar una falla multiorgánica y la muerte. Aquí tenemos una ilustración. Ahora, en cuanto a la exploración física, se buscan datos de irritación meningia. Uno puede ser el signo de Brudzinski, que se realiza una flexión pasiva del cuello con el paciente en posición supina, y se considera positivo cuando hay flexión de la cadera y rodillas con una sensibilidad de hasta el 97%. También tenemos el signo de Kernig, que es el dolor que se genera en el cuello al realizar la extensión completa de la rodilla cuando la cadera se flexiona a unos 90 grados. Esta tiene una sensibilidad de 40%. Sin embargo, pues la sensibilidad de estas maniobras puede ser hasta un 5%, ya que depende del examinador y de su experiencia. Por lo tanto, la ausencia de estos hallazgos no debe de descartar el diagnóstico de meningitis. Son hallazgos que nos orientan. Bien, entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? El método estándar para el diagnóstico de meningitis bacteriana es el análisis del líquido cefalorraquídeo y se obtiene mediante la realización de la punción lumbar y se debe obtener al menos 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Ahora, para hacer el estudio de citológico o bioquímico del líquido cefalorraquídeo, pues normalmente hay que considerar que en este hay menos de 5 a 10 leucocitos por milímetro y en su mayoría pues son mononucleares. Cuando tenemos meningitis bacteriana se observa la presencia de pleocitosis. Estamos hablando de entre 100 a 10,000 leucocitos en milímetro cúbico, que esto ya indica una inflamación meningia. Aproximadamente el 90% de los pacientes tiene un recuento de leucocitos superior a 100 células por milímetro cúbico. La ausencia de pleocitosis tampoco debe de descartar el diagnóstico de meningitis bacteriana, ya que del 1 al 2% de los pacientes presentan un recuento normal de leucocitos, por ejemplo, inmunocomprometidos o pacientes que son pues previamente tratados con antibióticos. El diferencial leucocitario nos va a ayudar a predecir el tipo de patógeno que está provocando la infección. Si existe un predominio, por ejemplo, de neutrófilos, va a sugerir una afección bacteriana. Y si hay un predominio de linfocitos, pues nos sugiere una infección viral. Las proteínas del líquido cefalorraquídeo normalmente no superan los 40 miligramos sobre decilitro y en las infecciones bacterianas, pues las vamos a encontrar mayores a 45 miligramos sobre decilitro. La concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo va a depender de la glucemia pues, concomitante del paciente. Normalmente corresponde a cerca de 2/3 de la concentración sanguínea. Por tanto, pues es importante medir la glucosa en sangre previo a la punción lumbar, puesto que sabemos que en la meningitis bacteriana se produce disminución de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, es decir, menos de 40 miligramos sobre decilitro, como consecuencia de un metabolismo bacteriano, y es un dato típico con una sensibilidad de 97% y especificidad de 49% para diagnosticar cualquier una etiología, ¿no? La determinación de la concentración también del lactato en el líquido cefalorraquídeo nos va a servir para distinguir la infección bacteriana de la vírica. Una alta concentración, por ejemplo, de lactato en el líquido cefalorraquídeo es sugestiva de una infección bacteriana con una sensibilidad de hasta el 96%. A pesar de ello, pues tampoco es específica para identificar un germen. De aquí que lleguemos al diagnóstico con un estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo. El cultivo de este se considera como el estándar de oro para llegar al diagnóstico. Es positivo de 70-85% de los casos antes de la exposición antibiótica. La sensibilidad disminuye un 20% después del pretratamiento con antibióticos, porque pues, la esterilización del líquido cefalorraquídeo ocurre dentro de las 2 a 4 horas de la administración del antibiótico y hay que poner atención a esto, especial atención a esto. La tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar porque detecta rápidamente la presencia de bacterias con una sensibilidad de 50 a 99%, lo cual varía según el organismo. El Streptococcus pneumoniae un poco más, Neisseria meningitidis de 70 a 90% y la Listeria monocitogenes un poco menos de 25 a 35%. También existe, pues, como sabemos, el método de ampliación de ADN con reacción de cadena de polimerasa, PCR, que ha tenido mayor importancia en el diagnóstico de meningitis bacteriana en los últimos años, porque puede detectar organismos en el líquido cefalorraquídeo durante varios días después del tratamiento antibiótico y suele ser de utilidad en pacientes que tienen un resultado negativo en la tinción de Gram y cultivo del líquido cefalorraquídeo.
Es decir, que la PCR pues, presenta una sensibilidad bastante alta, una especificidad bastante alta y detecta infección por neumococo, meningococo, Escherichia coli, monocitogenes, etc. Aquí tenemos una tabla que muestra, pues, o nos dice el tipo de infección, contrasta normal contra bacteriana, viral, tuberculosis fúngica, el aspecto del líquido cefalorraquídeo, más o menos cómo se encuentra la presión, el predominio de leucocitos, cómo se debería de encontrar la glucosa y podemos ver cómo está alta, digamos, en viral y en tuberculosis fúngica o bacteriana está baja y la cantidad de proteínas que sigue el mismo patrón. La prueba también de aglutinación en látex se puede hacer en el líquido cefalorraquídeo y puede utilizarse para distinguir rápidamente el microorganismo que es causante con una sensibilidad para Streptococcus pneumoniae pues bastante alta. Y para Neisseria meningitidis también. Es decir, ambos presentan una especificidad de 95 a 100% y la sensibilidad de la aglutinación de látex pues va a disminuir en pacientes que son tratados con antibióticos antes de realizar la punción lumbar. Ahora, hablando del análisis sanguíneo, los estudios adicionales después del líquido cefalorraquídeo van a ser el hemograma, glucosa sérica, nitrógeno ureico, creatinina, electrolitos y hemocultivos. El hemograma presenta leucocitosis con desviación a la izquierda, pero en adultos mayores o personas con inmunodeficiencias no siempre se observa la elevación de estos glóbulos blancos. La glucosa sanguínea también sirve para realizar una comparación con la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Una glucosa del líquido cefalorraquídeo versus glucosa en sangre o entre glucosa en sangre debe ser inferior a 0.4 y si es, bueno, si es menor a 0.4 ya es sugestiva de infección bacteriana. Los hemocultivos son útiles para detectar germen y la susceptibilidad antibiótica cuando los cultivos de líquido cefalorraquídeo nos den negativo o no estén disponibles o la punción lumbar esté contraindicada. Los hemocultivos son positivos de 50 a 80% de los casos y varía según el microorganismo. El rendimiento de los hemocultivos disminuye 20% en pacientes que también fueron tratados con antibióticos previo a la toma de la muestra. Un marcador interesante, la procalcitonina, es un marcador serológico de inflamación y el aumento en este valor pues depende directamente de la carga bacteriana o presencia de endotoxinas y se puede cuantificar a las 3 o 4 horas del inicio de la meningitis bacteriana. Este tiene un pico a las 12 horas y una vida media de 20 a 36 horas. Por ello es útil para diferenciar pues meningitis bacteriana de la no bacteriana. Concentraciones mayores a 0.2 nanogramos sobre mililitro, pues poseen una 95% de sensibilidad y 97% de especificidad para meningitis bacteriana, pero tampoco define la etiología específica. De igual manera, sirven para valorar la respuesta al tratamiento antibiótico al disminuir la concentración de procalcitonina a las 12 o 24 horas. Si nos fuéramos a los estudios de imagen, antes de realizar la punción lumbar, hay que establecer si existen contraindicaciones para realizarla, como trastornos de la coagulación, infecciones de la piel en el sitio de punción, hemorragia intracraneal cerebral o presencia de lesiones intracraneales que ocupen espacio, que puedan aumentar el desplazamiento cerebral y que puedan pues, conducir a una hernia cerebral. Existen ciertos médicos que toman criterios para realizar una tomografía computarizada antes de la punción lumbar, como la presencia de déficit neurológico focal, algunas convulsiones que se presenten de nuevo, presencia de papiledema o estado inmunocomprometido, ya sea por VIH o receptores de trasplantes, y un puntaje de escala de coma de Glasgow menor a 12 puntos. En ausencia de las características mencionadas o alguna contraindicación, no es requisito la tomografía computarizada antes de la punción lumbar en pacientes con sospecha de meningitis, ya que también es poco probable el riesgo de herniación asociada a la punción lumbar. Hablando del tratamiento, el inicio del tratamiento antibiótico empírico en pacientes que se sospeche meningitis bacteriana se debe iniciar lo más pronto posible, ya que se ha asociado a una menor mortalidad. El periodo de tiempo hasta la administración antibiótica no debe exceder 1 hora, por lo tanto, tomar en cuenta
que se debe de realizar una prueba diagnóstica, pues no debe de retrasar la terapia empírica. El tratamiento empírico en adultos que tengan menos de 50 años y sin factores de riesgo para meningitis por Listeria monocytogenes y baja tasa de resistencia a Streptococcus pneumoniae a la penicilina, pues se le va a recomendar una cefalosporina de tercera generación, es decir, una ceftriaxona o una cefotaxima. Si la tasa de resistencia a la penicilina es elevada, se va a recomendar vancomicina o rifampicina más una cefalosporina de tercera generación. En adultos mayores que tengan factores asociados a infección por Listeria monocytogenes, se recomienda una cobertura empírica con amoxicilina o ampicilina. También en sujetos con otitis, sinusitis o mastoiditis asociada, se agrega metronidazol al régimen empírico para combatir anaerobios. En pacientes que se sospecha una infección por Pseudomonas aeruginosa, el tratamiento empírico debe de incluir una combinación de vancomicina, ceftazidima, cefepima y meropenem. El tratamiento etiológico, después de identificar el patógeno mediante la realización de un cultivo, como ya vimos, las pruebas de sensibilidad antibiótica, se optimiza pues el tratamiento mismo. En pacientes que sufren una meningitis por Streptococcus pneumoniae, hay que repetir la punción lumbar unas 24 36 horas después de iniciar el tratamiento antibiótico para confirmar la esterilización del líquido cefalorraquídeo. Si al transcurrir 24 o 36 horas de que ya iniciamos el tratamiento no se ha esterilizado el líquido cefalorraquídeo, se debe o debemos interpretarlo como un signo de resistencia ya al antibiótico. En personas que han mantenido un contacto estrecho, es decir, contacto con las secreciones bucofaringias, ya sea besos o por compartir juguetes, bebidas o cigarrillos, con pacientes que tengan meningitis por Neisseria meningitidis, deben recibir quimioprofilaxis con rifampicina durante 2 días. Como alternativa, también se puede utilizar una dosis de acitromicina o una dosis de ceftriaxona intramuscular. La meningitis por cepas sensibles a Streptococcus aureus o Staphylococcus coagulasa negativos se va a tratar con nefcilina y se utiliza la vancomicina contra los estafilococos resistentes a la meticiclina y pacientes que sean alérgicos a la penicilina, obviamente. En los casos de Streptococcus aureus que sean resistentes a la vancomicina, el antibiótico que vamos a elegir es la linezolida, y en todos los casos la terapia se prescribe por al menos 14 días. Hablando de los corticosteroides, se pueden utilizar, son adyuvantes. Uno es la dexametasona, se recomienda 20 minutos antes o concomitante a la primera dosis del antibiótico para prevenir la respuesta inflamatoria resultante de la bacteriolisis por los antibióticos, y este se ha asociado a una disminución de las complicaciones neurológicas y mortalidad, y esto es pues principalmente porque la meningitis por neumococo hace el daño inflamatorio más que nada. De ahí que sea agudo. En adultos 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. El pronóstico, aquí les pongo una tabla de microorganismos, el tratamiento de elección, algunas alternativas si fuera resistente y la dosis y la duración también. El pronóstico, la meningitis por Neisseria meningitidis, pues tiene una mortalidad estimada de un 10%, por Streptococcus pneumoniae presenta una mortalidad de 20% a pesar del tratamiento antibiótico, y por meningitis por monocitogenes tiene una mortalidad de 15% y se asocia a un mal pronóstico. El riesgo de muerte por meningitis bacteriana aumenta si presenta alguno de los siguientes parámetros clínicos, como puede ser disminución del nivel de conciencia cuando llega, signos de aumento de la presión intracraneal, convulsiones en las primeras 24 horas del ingreso, que sea mayor de 50 años, presencia de comorbilidades, necesidad de ventilación mecánica, esto lo puede complicar, retraso en el inicio del tratamiento antibiótico. Las complicaciones clásicas de la meningitis bacteriana son neurológicas y sistémicas. Puede haber sepsis en un 15%, hidrocefalia de 3 a 5% o convulsiones. Un tercio de los pacientes van a desarrollar insuficiencia hemodinámica o respiratoria. Entre las complicaciones cerebrovasculares que ocurren son los infartos cerebrales, puede haber hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracraneal y trombosis del seno venoso. El empiema subdural y el absceso cerebral se observa poco frecuente
pero es significativo ya que puede ser imprescindible la intervención quirúrgica, hay que poner atención. Algunas de las secuelas, un 33% de los pacientes que sobreviven a un episodio de meningitis bacteriana van a tener algunas secuelas marcadas, entre ellas la pérdida de la audición, 34%, convulsiones, déficit motor, déficit cognitivo y pérdida visual. En el siguiente capítulo veremos meningitis viral. Muchas gracias.